Bienvenidos a una nueva entrevista del canal Nueva Humanidad. Vamos a tratar un tema muy interesante y vamos a conocer una vida apasionante. Está con nosotras Elisabetta Marsio. Bienvenida, Elisabetta. Muchas gracias, Lourdes. Vamos a poner un poquito en antecedentes a los espectadores y diremos que eres canalizadora, guía espiritual y terapeuta humanístico transpersonal. Para llegar hasta este punto, tú que eres muy joven, has tenido que pasar muchísimas experiencias de vida. Y dentro de estas experiencias te tocó, pues, a veces pasar muy buenos momentos y a veces sufrir. No sé si te parece bien que empecemos un poquito por tu experiencia personal hasta llegar a lo que estás haciendo ahora. Vale. Bueno, yo siempre me he considerado una persona muy alegre, muy feliz. Mi infancia ha sido una infancia feliz, serena, con mis padres, en un contexto familiar tranquilo, en un pueblo en Italia. Y la verdad es que a medida que ibas creciendo, pues empecé a ver la realidad con otros ojos que no sean filtros rosados o filtros así como de un buen envoltorio. Y entonces esto empecé a abrir los ojos sobre la realidad de mi familia, por ejemplo, que era la más cercana, en ver que, claro, no todo era luz, no todo era brillo, no todo era buen rollo, sino que había sombras, había mentiras, había traiciones y esto, bueno, pues empezó a chocarme frente a una realidad que yo también creía. Yo creía que todo estaba bien. Se te derrumba todo, ¿no? Como entonces, quien dice. Exacto, ¿no? Y empiezas a ver lo que es cada uno y lo que está pasando en realidad, ¿no? En la realidad. Entonces, en mi adolescencia abrí los ojos a la realidad, tal cual como era, que me gustara o no me gustara. Entonces, yo me acuerdo que realmente me costaba mucho aceptar lo que no me gustaba. Entonces siempre trataba como de filtrarlo. Es natural también, ¿no? Natural. Eso trataba de filtrarlo desde un lugar de cómo yo podía verlo y a veces cómo podía llegar a justificar incluso, ¿no? Como tratando de mascarar lo que era una realidad que no me gustaba. Entonces, a la edad de los 12 años empecé a vivir un desequilibrio en la familia, una separación y a la edad de los 14 años, pues una situación dramática donde mi hermano falleció. Él tenía 19 años, falleció por un accidente de coche y aquello fue como un drama y fue también la gota que hizo trabocar el agua del vaso, porque también cuando hay un suma de experiencias que están ahí en la sombra, medio escondida, verdad media dicha, media no, cuando suceden estos dramas, enfrente a la muerte, se te derrumba todo, se rompe la vida, ¿no? Y sobre todo ya no hay excusas, ¿sí? Para ver lo que es. Y entonces ahí fue como un antes y un después, obviamente para mí, para mi madre, para mi padre. Todos vivimos una separación. Yo muy temprano, a la edad entre los 18 y 19 años, ya me fui de casa, me fui a estudiar fuera y lo único que quería era estar fuera y lejos de cualquier problema. Y entonces pude mantenerme en surfear la ola, tratando de disfrutar de olvidar todo lo lo que había pasado, ¿no? Exacto. Pero obviamente la vida no te permite. Entonces ya en aquel momento, poco antes del accidente de mi hermano, yo tenía sueños premonitorios. Entonces veía situaciones, veía personas muertas y poco después tenían accidentes graves o pues fallecían. Entonces esto a mí me produjo mucho miedo y mucho como también eso, ¿no? Como susto frente a qué es lo que... No sabías lo que pasaba. Exacto. Era un momento difícil. No sabía difícil. lo que pasaba y sobre todo no había ninguna contención o acompañamiento que me podía explicar. Y justo después de la muerte de mi hermano, hubo un episodio que llamamos paranormal, extrasensoriales, no sé bien cómo definirlo, donde yo, por ejemplo, entraba en la casa y ahí empezaban a activarse todos los aparatos eléctricos.
Entonces era entrar y empezar a sentir la televisión, la radio, los chitófonos, o sea, todo que emitían ruidos y ondas sonoras. Y aunque yo quitaba el enchufe, pues eso seguía. Entonces, qué terrible, ¿no? Ese momento. Horrible, se parecía de vivir una película de horror. Esto duró un mes más o menos y mi gran terror era como de volverme loca, o sea, de no saber si yo estaba viviendo eso, si estaba como en una realidad paralela y eso, no saber cómo gestionarlo. La única que me escuchaba era mi madre, que ella, bueno, por lo menos me acreditaba. Y esto obviamente marcó mucho mi vida, marcó mucho mi existencia, a pesar de que quisiera disfrutar, pero había un bajo fondo de verdad que estaba... Claro, que sabías que pasaba algo que no es normal, que es diferente, que no sienten las otras personas. Y en ese momento me imagino que hay toda una mezcla de sentimientos, Mucho, ¿no? De sí. miedo, de creer que te estás volviendo loca, de no saber qué hacer. ¿Cómo lo gestionaste? Bueno, fue difícil porque era la edad de adolescencia y primera juventud, entre los 14, 19, 20 años. Y aunque yo tenía la idea muy clara de lo que quería en mi vida, pues esto me hizo como ver una vida paralela. O sea, por un lado yo iba por lo que yo quería, sin más. Yo quería hacer mi carrera, viajar en el mundo, tener mis amigos, disfrutar. Por el otro lado yo vivía internamente como otra realidad más oscura, de incertidumbre, de miedo. Y esto me llevó a un camino que yo doy la gracia y la suerte que pude pasar como de refilón, porque el tema de la muerte lo tenía como enquistado adentro. No lo habías sanado, ¿no? Era como negaba traumático que tenía aún. un hermano, sí, porque claro, imagínate, nuevos amigos, dice, lo típico, ay, ¿qué? ¿Tienes hermano? No. Claro, se Porque había yo no cambiado la quería, situación. o sea, yo no quería exponerme. Pero claro, esto era un suma que al final se iba como enquistando adentro. Entonces, esto hubo una época donde, por ejemplo, ya no comía, ¿sabe? Dejaba de comer y yo veía como estaba tocando un límite, bueno, muy al límite de entrar como en un estado de anorexia por la negación. Era como, a medida que estaba negando la realidad, yo me estaba negando frente a la vida. Y por cuanto podía montarme una tapadera, pues eso estaba ahí y tenía un peso muy gordo. Y creo que los puntos clave empezaron cuando de repente empecé a desmayarme. Me desmayaba por la calle. Sin ninguna razón, me ¿no? desmayaba. Pero supongo que mi sistema estaba tanto bajo estrés que de repente me creaba como cortocircuito. Y entonces ya hubo un día que me desmayé, tuve un trauma cránico y ahí la vida me puso otra vez al borde diciendo, guapa, ahora... Te paró, ¿no? Ahora hay que buscar un asume camino. lo que tienes adentro. Y entonces mi madre, por ejemplo, me empujaba, era un psicólogo, yo era como muy, bueno... Reacia, no te gustaba. No quería psicoanalizar nada de mi vida porque lo negaba. Pero sí, a los 19 más o menos empecé mi primer nivel de Reiki y ahí como sentí como una guía interna, ¿sí? Sin saber exactamente, pero yo tuve muy claro que a partir de ahí la vida me ha puesto maestros en mi vida y que siempre he sabido reconocer a mi maestro, por suerte en el momento más oportuno, y poderlo seguir, ¿sí? Entonces, a partir de ahí empecé con Reiki, luego conocí a una maestra de yoga. En aquella época yo vivía en Milán, conocí a una maestra de yoga que ella me hacía clases particulares en su casa. Entonces, claro, había como una atención muy especial que yo me acuerdo que ella me veía llegar y abría la puerta y ya sabía lo que me estaba pasando. Entonces me metía mucha caña como para ayudarme. Claro, para salir de eso, ¿no? A sacar mis emociones, a sacar realmente lo que sentía. Y entonces como salir un poco de ese envoltorio que yo siempre creaba y hondarme en mis emociones, en mis sensaciones. Y la verdad que me ayudó mucho. Estuve varios años con esa maestra y por suerte llevo desde los 6 años haciendo danza y entonces para mí el contacto con el cuerpo siempre ha sido una clave muy importante, diría básica, de
realmente de conexión. Cuando yo me di cuenta que estaba tocando el hilo de la anorexia, empecé a escuchar mi cuerpo. Empecé a escuchar mi cuerpo que me estaba dando señales. Cuando empecé a desmayarme, era otra vez escuchar el cuerpo. Y entonces, bueno, por suerte siempre he mantenido un fuerte lazo con mi cuerpo, a través pues, eso, de la danza, del movimiento, del deporte, que me ha permitido conocerme. Y eso para mí es una clave muy importante de lo que estoy haciendo hoy, ¿sí? Porque sin ese recorrido, por decir, desde la tierra, que nuestro cuerpo no pudiera llegar a tener tanta sensibilidad del flujo energético que pasa a través del cuerpo. Y entonces... O sea, a través de tu propio conocimiento has seguido todas estas etapas de evolución. Tú no te dedicabas a esto antes, eres directora creativa, comunicadora, ahora sigues siéndolo, pero de otra manera, ¿no? Una comunicación mucho más importante. Llega un momento, el que nos llega a todos, en que la vida nos para a todos, nos quedamos encerrados en casa y ahí tú recibes mucha información, de ahí de haberte presentado como canalizadora, te das cuenta que tú ya estás en el cambio, en el proceso. ¿Y qué pasa en ese momento? Bueno, la verdad es que todo ha sido una evolución, ¿sí? Tal cual como lo estaba explicando, todo ha sido una evolución gradual. Es como sentir que la vida te acompaña de forma gradual, aunque a veces te da algún toque fuerte, pero todo ha sido, en mi caso, un camino gradual. Entonces, yo me acuerdo que ha habido un insight muy importante en mi vida. A los 29 años estaba viviendo en Milano, tenía una super carrera, tenía mi casa, estaba con un novio, o sea que todo era bien, mis amigos, todo funcionaba súper bien. Pero hubo un momento en que la vida empezaba a darme señales. Mi padre empezó a enfermarse de cáncer, la pareja de aquel momento quería hacer un año de viaje, ¿sabe? Todo empezaba como a separarse y yo verme de repente como dentro de mi contexto de vida sola. Entonces yo ahí sentí que mi alma me preguntó, ¿y si tú estuvieras sola, qué harías? Y eso para mí fue la clave, o sea, este es mi mantra, mi mantra de reconexión con mi alma. Entonces, en ese momento, claro, dije, ostras, es verdad, si yo estuviera sola, ¿qué haría? Y dije, pues me iría a Barcelona. Así, ¿no? Me iría a Barcelona y claro, eso no fue mi respuesta de la mente, esa fue mi conexión. ¿Sí? ¿Y aprendiste a diferenciar cuando era una canalización o era tu mente que creaba esa realidad? Entonces, empecé a poner en contexto cuando tú estás conectado o cuando estás proyectando algo. ¿Sí? En aquel momento hubo una conexión muy fuerte. Y entonces dije, pues vamos a retar el mundo y a ver si eso es de verdad. Y así jugando, o sea, yo tengo este punto, soy muy creativa y muy jovial, ¿sabes? Entonces dije, bueno, lo tengo todo. Entonces dije, vamos a retar el mundo. Si el universo quiere que yo vaya realmente a Barcelona, pues me tienes que contratar el mejor estudio de Barcelona. Y entonces me presenté con un currículum y al cabo de 6 meses me contrataron. O sea, y dije, pues fantástico. Ahí tenías la respuesta. Fui a hacer una entrevista, que mientras tanto empecé a viajar para Barcelona. Fui a hacer una entrevista súper bien y ya me propusieron un contrato como de 6 meses. Y yo dije, pues encantada. Entonces, claro, yo no se lo creía. Dice, ¿en serio? ¿Tú vas a dejar 6 meses todo lo que tienes para venirte aquí? Yo digo, encantada. Y entonces me vine y claro, llevo 16 años aquí. Se dice fácil, o sea, ya te has quedado. Muy fuerte. Entonces, eso sentí que era una conexión. Y a partir de ahí empecé a trabajar en ese estudio internacional. O sea, yo no hablaba castellano, o sea, fue como voy. La vida me ha abierto la puerta. Un atrevimiento total, ¿no? Sí, dar sí, este paso. Cerré mi casa, o sea, voy. Y entonces llegué y claro, yo estaba viviendo como una abertura extraordinaria en el disfrutar de aquel empujón que me dieron, ¿sabes? Y entonces, otra conexión es que, nada, un día cualquier que encontré un centro de estética
y voy, hacer una depilación, cualquier cosa, y la señora del centro me dijo, ay, tú deberías probar esa clase. Le digo, ah, bueno, vale, lo pruebo. Como seguía haciendo pues yoga, danza, ¿sí? Ah, pues claro, lo pruebo. Entonces voy y era una clase del sistema de centros de energía. Y entonces voy y veo que el maestro era una persona ya, no digo anciana, pero bastante Una persona elevada de mayor. edad, ¿sabes? Y había un grupo muy grande de personas y digo, ay, bueno, qué guay, qué bien, ¿no? Me presenté y aquello fue, ¡pam!, otra clave. Entonces fue terminar la sesión, fui a ver al maestro y le dije, tú eres mi maestro, yo te sigo. Y hasta que muerte nos separó. Y entonces estuvimos, pues eso, 16 años, 15 años, pues danzando juntos, ¿sí? Entonces él me acompañó, yo hice la formación, empecé con grupos de trabajo a nivel personal, me formé, enseguida empecé a dar clase. Y esto fue una clave para mí muy importante porque a través del conocimiento de los cuerpos, a través de la activación de los centros energéticos, yo me conocí. ¿Sí? Entonces, esto fue un momento de mi vida, desde los 29 hasta los 32 años más o menos, 28, 32 años, donde viajaba muchísimo, trabajaba muchísimo, me encantaba la vida que tenía y mientras me estaba formando con el sistema de centros de energía, estaba como en un carril. Encaminada. Sí, en un carril. Por un lado la carrera, por el otro lado todo ese, así como llamámoslo como rumbo de conocimiento personal a través del cuerpo y de realmente de entrar a conocerme. ¿Y qué pasó? En el 2007 fallecieron mis dos padres. Sí, vamos. Otro golpe fuerte de la vida. Entonces, claro, yo me di cuenta que en aquel momento yo estaba viajando mucho, era como un momento de eso, ¿no? Como de máxima expansión y ¡pam! La vida pues me trae el fallecimiento de mis padres, que eran jóvenes, tenían 59 años, o sea, súper jóvenes, y los dos murieron de cáncer, uno a distancia de 3 meses del otro. Y entonces, claro, fue como otro golpe muy duro. En aquel momento, obviamente yo iba a ver mis padres, o sea, iba y venía, y pude acompañar sobre todo a mi papá y vivir una experiencia maravillosa de acompañamiento a la muerte, donde por suerte él estaba en casa, su casa era en un espacio en la naturaleza, donde familiares y amigos pues iban a verlo y simplemente estar ahí. Y esto fue un momento que realmente me unió con la muerte, ¿sí? Donde todos los elementos me venían a hablar. Y aquí quiero compartir una experiencia que ha sido muy mágica, porque, bueno, todos estábamos esperando el momento, ¿sí? ¿Sabes? Cuando estás ahí, ¿no? O sea, todos estábamos esperando el momento. Yo estaba descansando en una habitación al lado y de repente, así literalmente, yo me despierto, enfrente a mí se presentó una ardilla, ¿sí? Y la ardilla me dijo, levántate que tu papá está a punto de morirse. Obviamente, no imaginarte. Claro, tú canalizaste ese mensaje. Pero era que la ardilla me miraba y ese fue el mensaje que me llegó. Y entonces yo en aquel momento me levanté y fui a la habitación de mi papá y vi el soplo, ¿sí? Como el último aliento y levantarse, y en aquel instante, ¡pam!, cayó una tormenta increíble, ¿sí? Entonces fue como un estado de sin tiempo, sin espacio, de unión con la muerte, ¿sí? De permitir este paso a otro estado de la vida. ¿Sí? Entonces ahí yo sentí que hubo como una repacificación de lo que la muerte nos viene a enseñar como proceso de vida. Lo que no me esperaba es que a los 3 meses se muriera mi madre. Entonces ahí tuve otra experiencia muy fuerte, donde la noche que ella se murió yo estaba cerca, no estaba con ella porque ella en aquel momento ya tuvimos que llevarla de urgencia al hospital. Y aquella noche yo me despierto así y estaba soñando que se me caían todos los dientes. Y yo me miraba al espejo y recogía todos los dientes, lo miraba y decía, ay, pues esos no son mis dientes, son los dientes de mi madre. Y en aquel momento me llama mi tío diciendo que mi madre se había muerto. Entonces fue todo como
Era también premonitorio, como lo que te había sucedido Toda una anteriormente. conexión que, claro, no puedes no mirarlo, ¿sí? Entonces ahí, bueno, ahí esto me cambió ya la vida. Entonces yo ya no pude volver a la realidad de antes porque los tiempos no me lo permitían, el tiempo de los trabajos no me lo permitía porque ellos me lo hubieran permitido, pero era tanto lo que me tocaba hacer, o sea, con 2 fallecimientos y todo lo que eso implica, que tuve que dejar el trabajo y dedicarme a eso. ¿Y permaneciste aquí, en Sí, Cataluña? yo sentí que aquí es donde yo vivía. Es donde tenías que hacer tu misión de vida. Sí, y de hecho hubo un otro aspecto que fue muy impactante para mí. Cuando mi padre ya le habían dado los últimos semanas de vida, le han dicho ya está, no podemos hacer nada más. Mi padre me pidió de renunciar a mi estancia en Barcelona y yo ya llevaba años, o sea, llevaba por lo menos 3 años. Me dijo, ¿qué estás haciendo ahí? Ven, vuelve, que tu padre se está muriendo. Y esto era como, sí, claro, mi alma no me lo permitió, ¿sabes? Entonces dije, mira, yo vendré todas las veces que haga falta, pero no me pidas de renunciar a mi vida. Y entonces, claro, esto me lo tuve que luego trabajar muchísimo después porque los sentidos de culpa eran muy grandes, pero era tanta la fuerza de mi alma que me mantenía donde tenía que estar que bueno, dije, voy a hacer lo posible para estar cerca sin tener que dejar mi vida. Y entonces, bueno, ya cuando se solucionaron todas las instancias de los fallecimientos, pues decidí dejar el trabajo para ocuparme de toda la burocracia italiana. O sea, que al final me costó casi 1 año o más. O sea, casi 1 año como para arreglar todos los papeles, ponerlo todo en orden. Y entonces yo iba y venía, hacía como medio mes de un lado, medio mes del otro. Y ahí supe que me quedaba embarazada. Ahí supe que bueno, pues que pronto iba a tener un bebé. Bueno, quizá también vino un buen momento, ¿no? Sí, para sí, poder ir sí. superando todas esas pérdidas. Y eso habían sido todos momentos así de conexión. Entonces hubo un momento en que yo estaba con, bueno, lo que hoy es el padre de mi hija. No estábamos juntos ni nada, pero de repente nos miramos y los dos supimos, tuvimos así como un insight, los dos supimos que íbamos a ser padres. Nos miramos diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Y entonces, pues ahí, no sé, al final la vida acomodó de tal manera que claro, todo en menos de un viene año por algo. ya éramos padres. Y así han pasado muchas cosas en mi vida, ¿sí? Como mucho en hacerme ver la realidad y hacerme ver cuánto puede ser amplia la realidad. Y a partir de ahí ya dejas tu carrera, ya no retomas el trabajo. O sea, yo estuve ¿Seguiste? mamá, yo fui mamá y ahí sí que, claro, yo ya había cogido la formación del sistema de centros de energía y entonces, claro, me encontré en un lugar donde todas mis amistades estaban en el ámbito del diseño, de la moda, o sea, nada que ver con ser mamá. Y entonces dije, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. O sea, y entonces ahí sentí que era importante empezar a crear círculos de mujeres, círculos de acompañamiento, de contención. Claro, yo no tenía madre, no tenía padre, vivía fuera de mi tierra. Y aunque tenía amigas, pero me sentía sola. Y entonces ahí empecé como a aprovechar la herramienta que tenía del sistema de centro de energía para activar círculos de mujeres. Y así empecé. Cuando hace ya 12 años empecé a trabajar con Círculo de Mujeres, que lo llamaba Círculo de Mujeres que Bailan, pero aquello en el fondo era una excusa para sentirme yo acompañada. Pero es bonito crear este grupo, estos círculos de mujeres. Eso fue básico, o sea, fue básico para mí y eso fue de ejemplo para muchas. Sí, porque en el fondo, en el momento en que uno conecta con una necesidad, ¿qué hace? Pues activa lo que necesitas. Claro, y tú has aprendido ya a saber lo que es una canalización y además seguirla, claro, que es lo importante. Y ahí yo todavía no sabía, era como, ¿sabes? Simplemente estar escuchando lo que la vida te trae. Y eso sí, siempre a través de la conexión con el cuerpo, yo sentía que cuando daba clase con los grupos,
yo ya canalizaba. Yo sentía la emoción del otro, yo sabía lo que le estaba pasando al otro, yo sabía que si de repente pam, le hacía un toque, pues el otro entraba en un... Lo sabía y veía cómo esto sucedía. Entonces, el trabajo grupal a través de la danza y a través de la activación de los centros energéticos realmente era como, ¿sabes? Como un espacio de creación, donde ahí no hay mente, ¿sí? Sino que hay el fluir a través del cuerpo, el sentir la energía, el sentir como las emociones se van moviendo en el cuerpo. Y ahí sí que empecé con los años, porque llevo ya pues 16 años con esa disciplina, con esa práctica, empezaba a recibir información. Entonces yo sentía que entraba en una especie de trance donde yo ya recibía información y yo veía ya que se presentaban guías a darme información. Entonces a partir de ahí pues seguí formándome. Me formé como terapeuta humanística transpersonal, me formé como profesora de Kundalini Yoga, me formé para acompañar la muerte, me formé para hacer lecturas del cuerpo a nivel psíquico y a nivel espiritual. Y fue todo el rato como el cuerpo nos comunica mensaje. Y siempre detrás sentía una voz que me empujaba y me decía, eres un canal, eres un canal. Entonces ahí hubo otra conexión que me acuerdo que cuando ya se había muerto mi mamá, que yo era ya como en el plan desesperada, decía, pero, o sea, como diciendo, ¿por qué me toca todo a mí eso? ¿Sabe? Como diciendo, ¿por qué? Claro, no entenderlo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Y entonces hubo un momento en que ahí tuve una conexión muy fuerte con la maestría de Jesús, que se presentó y me dijo, porque tú puedes. Entonces me hizo comprender la imagen del Cristo en la cruz, ¿sí? Entonces, claro, ¿no? en un momento de desesperación pude comprender, o sea, realmente lo que podemos llegar a transformar, ¿sí? Y que la muerte es un paso, ¿sí? Es un paso de la vida, ¿sí? Es una transformación. Y quitarle ese drama, ¿no? Hay que entenderla. Bueno, hay que vivirlo, el drama. Ahora te dedicas a enseñar o a guiar a las personas en esta época de trance, a hacer un poquito de terapeuta, un poquito o mucho, porque tú lo que haces es guiarlas para que cada uno coja su evolución. Y se nos acaba el tiempo, pero me ha encantado tenerte aquí y hacer esta primera entrevista a modo muy personal. Y saber que vendrás en más ocasiones y nos hablarás de muchas más cosas, porque trabajas con el canal Cristal, trabajas con meditaciones, estás en el Montseny, la gente se puede acercar, también te puede compartir cosas a través de la web online. Danos una pauta de cómo conectar contigo, desde Instagram, desde una web, cómo pueden nuestros... Bueno, principalmente a través de la web, elisabetamarchi.com, y a través del Instagram, todo está conectado a través de la web. Y eso sí, lo que quiero transmitir es que en enero, el 22 de enero de 2022, voy a empezar una formación que es Ser Canal. Es como trasladar todo ese conocimiento que no solo he ido adquiriendo, sino que he ido viviendo, cómo trasladarlo para poder acompañar a otras personas, que yo estoy seguro que hay muchísimas personas que como yo han vivido experiencias parecidas, han tocado de cerca la muerte, han tocado problemas graves, han tocado separaciones, y que en el fondo todos somos canales y todos a través de nuestros dones podemos enraizarnos en la tierra y ser ese canal de luz, de conexión energética entre la tierra, el cielo y el cielo y la tierra. Pues entonces, yo estoy como muy entusiasmada de empezar esa formación y de poder ¿Esto ayudar será para a muchísima enero? gente. El 22 de enero. Elisabeta Marchi, ya saben dónde conectarse, dónde encontrar su página web y muchísima información si quieren aprender la misión del alma, si quieren evolucionar y escuchar la voz del alma. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes. Gracias a todos.